Generación Elegida 2020. Es un gusto poder compartir el día de hoy un tema tan importante como es la trata de personas y pues los invito a que se queden con nosotros. Así que comenzamos. Pues bienvenidos, estamos en un panel con un personaje súper importante de nuestra sociedad. Ella es Carla de la Cuesta. Buenas tardes, bienvenida a este programa. Muchas gracias por colaborarnos. Ella es presidenta de Alas Abiertas y pues vamos a explicarles más adelante en el video pues de qué se trata. ¿Cómo estás, Javi? Hola, Carlita, muy bien, gracias a Dios. Es una bendición, la verdad, poder estar hoy con ustedes y tener de invitada a Carla de la Cuesta. Realmente creo que es algo que va a dejar una gran enseñanza para todos nosotros y que sin duda alguna será importantísimo para todas las personas que nos estén escuchando. Rob, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y pues qué mejor que estar con Carla. Es un gusto poderte tener aquí en el programa y hablaremos de un tema muy importante que muchas veces hay personas que no entienden o no saben al respecto, pero es algo que se tiene que conocer y hablar libremente. Así es, amigos, entonces pues vamos a empezar este padrísimo tema. Hola, Carla, ¿cómo estás? Qué gusto poder estar contigo. Pues gracias a ustedes por invitarme, gracias por de verdad tomar en cuenta estos temas que a veces dices, ay, nadie queremos saber nada de eso, nada más el nombre, imaginarnos que vamos a hablar de eso, dices, qué horror, qué espanto, pero pues hay que ser valientes a veces hasta para atreverse a hablar de algo que no es lo que queremos oír, a veces menos en la iglesia, no nada más queremos oír de todo lo bien que nos va a ir, de todas las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida y todas esas cosas que suenan tan bonitas, pero también tenemos una parte de responsabilidad que creo que es importante tomar, ¿no? Entonces, los felicito, muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Pues realmente es que es importante para nosotros también tratar estos temas, porque como tú lo mencionas, a veces en la iglesia no se trata y no sabemos cómo actuar ante estos temas. Entonces, quisiera hacerte la primera pregunta de esta entrevista y es, como hijos de Dios, ¿cómo debemos actuar frente a las personas que han vivido trata? ¿Tú qué nos recomendarías? Pues mira, de entrada lo que creo que es importante es entender y saber qué es la trata de personas, porque te puedo asegurar que el 99% de las personas no saben, y lo sé porque antes de la pandemia, bueno, ahora por Zoom, pero sobre todo antes de la pandemia y los primeros años de mi carrera, por decirlo como activista, me la pasaba en todas las escuelas que te puedas imaginar, en todas las foros, incluso universidades, las universidades más importantes, y te digo algo, yo siempre les preguntaba a todos los jóvenes en particular, ¿quién me podía decir qué es trata específicamente? Y el 99% no levantaba la mano, y los que levantaban la mano, de ese 99%, de ese 100% del 1% que levantaba la mano, el 99% lo decía mal, porque realmente no sabemos de qué se trata la trata de personas. No sabemos que la trata de personas habla de la explotación del ser humano, pero justamente por eso hoy es trata de personas. Mucha gente le sigue diciendo trata de blancas, como si solo fuera un tema de mujeres o solo fuera un tema de cierta tez, de cierta condición socioeconómica, o solo le pasa a la pobre chica que iba de minifalda, o que era una chica ambiciosa que estaba buscando una salida fácil, o solo le pasa a ciertos sectores. Cuando entendemos en primer lugar con información que la trata de personas nos puede ocurrir a todos, obviamente las mujeres seguimos siendo más vulnerables y hay grupos específicos de mayor vulnerabilidad, pero todos absolutamente somos vulnerables. Si no, no sería el segundo a tercer negocio de la delincuencia más redituable. O sea, eso quiere decir que se gana prácticamente el mismo dinero de vender drogas que de vender seres humanos. Imagínate nada más. El problema es que si yo te vendo, no sé nada de drogas, pero si yo te vendo una dosis de cocaína, por decirte, la vendo una vez y ahí se quedó. No te puedo vender 10 veces al día esa bolsita de cocaína.
pero a una persona te la puedo vender 30, 40 veces al día hasta matarla, hasta deshacer su vida por completo, porque el 99% de las víctimas de este delito no va a ser rescatada. Y por otro lado, entender que no solamente se trata de la explotación sexual, aunque obviamente es la más, pues la que tiene el mayor número, por decir, de víctimas, pero hay, por ejemplo, nuestra ley tiene 11 formas de explotación derivadas de este delito, como las adopciones ilegales, la mendicidad forzada, el trabajo forzado, la explotación laboral, el reclutamiento de menores en actividades delictivas, que hoy lo vemos con tanta fuerza. Entonces, primero tenemos que entender, porque si no, no vamos a detectar a una víctima y encima, pues como ni sabemos cuál es la víctima, ni siquiera la vamos a ver y además, pues nunca vamos a tener necesidad de ver cómo la tratamos porque nunca nos vamos a enterar dónde está, ¿no? Entonces, todo es un paso a paso y lo primero es saber y conocer y después, cuando abramos los ojos, vamos a darnos cuenta que vamos a ver la trata de personas latente en todas partes del país y a la vista de todos nosotros con una facilidad increíble, ¿no? Realmente cuando ampliamos nuestro panorama, ¿no? Del saber qué es la trata de personas específicamente, porque es muy cierto lo que comentas, muchísimas personas no conocen o no se han tal vez atrevido a preguntar de qué es la trata de personas o hasta dónde conlleva una trata de personas, ¿no? Regularmente nos quedamos nada más con la parte de que la trata de personas pues, regularmente pues, puede ser la esclavitud, pero va más allá, hay como un campo muy muy amplio de la trata de personas y yo te quisiera hacer otra pregunta. ¿Cuáles son las acciones reales que apoyan a la restauración e integración a la vida social de las personas que han sufrido trata? O sea, hablando ya de una víctima como tal, una víctima que fue rescatada, bueno, pues, híjole, para empezar, ahí ya nos saltamos, por decirlo así, como 50 pasos, porque imagínate que el 99% no va a ser rescatada. Entre el 98 y el 99% de las víctimas no van a ser rescatadas. Todas van a morir, porque van a sucumbir ante la explotación o porque van a ser asesinadas, ¿no? Entonces, pues ahí vemos que nuestro marco de acción realmente, por supuesto, se enfoca a ese 2% de víctimas, pero también el grueso en lo que tenemos que empezar a trabajar es en cómo lograr que no haya ese número tan grande de víctimas, porque no las vamos a volver a ver, ¿no? Y aunque sí tienes toda la razón, se trata de una condición de esclavitud, también hay que entender algo que la gente a veces no comprende y forma parte de lo que podemos hacer. O sea, hay una lista como de 100 cosas que podemos hacer, pero muchas veces decimos, a ver, la víctima de trata está como encadenada, está con la puerta con llave, ¿no? Y sí, pero muchas veces no. Y entonces pensamos, no sé, yo tal vez veo a una chica que aparentemente está, por decirlo, en una situación de explotación sexual, o está en una situación de mendicidad, o está en una situación de cualquiera de estas situaciones tan terribles, pero no se va, está ahí. O sea, yo veo que está ahí y le gusta y está contenta, pues ya se habría ido. Pero por eso la ley dice que el consentimiento de la víctima no excluye de responsabilidad penal al victimario, porque entendemos que es una voluntad viciada. No importa si tú has consentido, es una voluntad viciada, porque no hay nadie, por más que inclusive ustedes sabemos también que hay agendas en este mundo, ¿no? Y hay una agenda que nos quiere hacer creer que hay personas que han decidido la explotación sexual como el sueño de su vida a seguir, ¿no? Pero la verdad es que nadie quiere eso, nadie lo disfruta, pero encima de todo, el 90%, por ejemplo, hablando de la explotación sexual, de lo que parece prostitución es trata, o sea, están en un esquema de explotación. Y aunque lo consientan, es una voluntad viciada. Entonces, ¿qué podemos hacer? De entrada, si no tenemos toda la información, no opinemos y jamás, si además lo queremos ver como hijos de Dios, jamás, nunca, para Dios el plan de una persona, de un hombre, de una mujer es ese.
Jamás ese es el plan de Dios. Entonces, pensar que hay quien nació para vivir en esa condición de explotación es como pensar que hay quien nació para vivir en situación de calle, ¿no? Porque si tú quieres sacar a una persona de situación de calle, la mayoría no quiere, porque ese es su contexto. Entonces creo que una parte para entender es eso. Y bueno, de ahí hay un montón de cosas. Nosotros trabajamos de la mano con 3 refugios que son sobrevivientes de trata de personas desde los 6 años, niños y niñas que han sido rescatados de, pues, la mayoría de sus propias casas, donde eran sus propios familiares quienes les vendían. En su mayoría son víctimas de explotación sexual. Hay niños también que son víctimas de mendicidad forzada, que aunque pudiera parecer menos cruel y sí es menos doloroso que atentar contra la sexualidad de un niño, vienen en unas condiciones terroríficas. Y a lo mejor tú puedes decir, ya entendí, entonces, ¿qué puedo hacer? No le doy dinero a la gente en la calle, a los niños que me piden dinero. Yo te podré decir que sí, pero si tú no le das dinero, de todos modos lo van a golpear hasta que lo consiga. Entonces, realmente, ¿cuál sí es la solución? ¿No? El Estado debería responder por estos niños que se supone que tienen unas garantías, ¿no? Tenemos niños también que han sido víctimas de menores en actividades delictivas, niños que los mandan, que son chiquititos, 6, 7 años, y los mandan a entregar droga, por ejemplo, en las zonas más peligrosas. Niñitas hermosas, preciosas, pequeñititas que las mandan en maletas, con sus maletitas a entregar drogas, ¿no? Pero la mayoría son víctimas de explotación sexual. Y ahí viene un universo también del que podríamos hablar, porque, por ejemplo, en los refugios en los que Alas Abiertas, junto con Fundación Camino a Casa y Comisión Unidos contra la Trata, pues estamos ahí, pues ahora sí que hombro con hombro. Las necesidades son demasiadas, porque las secuelas son descomunales. Yo siempre les digo que el 98% no va a sobrevivir, pero el 2% que sobrevive va a tener secuelas el resto de su vida, aún con la mano de Dios en la vida de estos niños, porque han sido rescatados. Pero las secuelas de la explotación sexual a cualquier edad, pero a esa edad, imagínense, las secuelas físicas, emocionales. Además, cuando ellos empiezan a entender que su familia fue quien hizo esto, porque hay veces que los niños no han alcanzado a entender lo que les pasó, hasta que empiezan cuando ya están fuera de ese contexto, se empiezan a dar cuenta, no empiezan a decir, pues, ¿qué hizo mi mamá que está en la cárcel? No saben lo que les pasó. Cuando todo esto empieza a tomar un orden, empieza ese impacto emocional, que es físico, que es espiritual, que es de todo, ¿no? Ayudarlos a estudiar, ayudarlos a tener una vida donde ellos recuperen la sensación de lo que valen. Y todo eso además lo hacemos con recursos privados, no lo hacemos con recursos públicos. Entonces, creo que esta es una parte también importante entender cuando queremos ser parte de esta lucha. Creo que también vale la pena ser parte con algo que es lo que más nos duele, ¿verdad? Que es nuestra bolsa. Creo que es la única forma en la que vamos a poder sacarlos adelante, ¿no? Porque solamente con buenos deseos y buenos pensamientos, pues no nos alcanza, ¿no? Wow, la verdad es que has tocado un tema muy importante. Creo que como hijos de Dios también estamos llamados a servir y a dar el extra. Siempre estamos llamados a dar la milla extra por nuestro prójimo. Realmente Cristo nos mandó a ser la luz de esta tierra, pero esas acciones que a través de Alas Abiertas y de las otras organizaciones que están unidas contra este mal que tenemos en nuestra sociedad, creo que han hecho esa labor real a la cual nos ha llamado el Señor, a hacer acciones y también a creer que puede existir un cambio y que todas estas personas son parte de una sociedad y pueden ser completamente restituidas. Creo que Dios nos ha dado esa identidad como hijos
y creo que también nosotros como hijos de Dios debemos darla a conocer al mundo. Y la verdad es que, amigos y familia, pues los invitamos a que podamos participar de manera activa con nuestras oraciones, por supuesto, pero también con nuestras acciones, apoyando este tipo de organizaciones y este tipo de lugares donde hay gente capacitada, donde hay gente con voluntad y que han tenido esta experiencia de poder ayudar a los niños. La verdad es que es muy importante. Y bueno, la siguiente pregunta, Carla, sería, desde tu punto de vista personal, ¿cuál fue la forma que más te ayudó en tu restauración después de haber tenido esta experiencia de trata? ¿Y cuál sería el consejo más valioso a los que deseamos ayudar de manera activa para erradicar como tal la trata de personas? Pues realmente 100% el tema de cuando creo que siempre es posible, creo que es casi imposible sin la ayuda de organizaciones como lo que estamos trabajando el día de hoy, ¿no? Creo que es prácticamente imposible, aun si tienes a personas a tu lado que te pudieran respaldar, porque pues necesitas una atención especializada, ¿no? Una atención muy, muy puntual, pero sí creo que definitivamente lo único que te puede dar un propósito real, ¿no? A pesar de todo, es Dios, ¿no? En mi caso, es lo único que me considero que es la única verdadera medicina, por decirlo así, la única verdadera restauración, porque puedes con tratamientos, atención, amor, puedes, claro, estar 1000 veces mejor y tal, ¿no? Pero creo que la única forma de encontrarle un propósito a algo que no puede tener ningún propósito bueno, ¿no? O sea, humanamente no tiene sentido que algo desastroso, algo que lastimó tanto tu vida, tenga un buen propósito. Y eso no te lo puede dar nada ni nadie de una manera tan profunda más que Dios. Dios es el único que puede decir, como nosotros sabemos, pues a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien. Y por eso mi fundación se llama Las Abiertas, ¿no? Porque creo que tú puedes encontrar en eso que a lo mejor sentiste que te cortó las alas, que te robó tus sueños, que te quitó toda la posibilidad de soñar, que te quitó toda la posibilidad de volar libremente, aún si ya te encuentras en libertad, pero cuando tienes el alma y la vida muy lastimada, es como si siguieras privada de tu libertad, ¿no? De alguna manera. Y entonces, cuando Dios llega a mi vida, realmente es lo que hace que, aunque yo tenía ya muchos años pues saliendo adelante, el impulso verdadero me lo da Dios, el entender que, pues que sí, que aunque parezca que no se le puede encontrar un propósito a todo, y te digo, por eso se llaman Las Abiertas, porque eso que destruyó mi vida, Dios le dio un propósito y me dio alas para volar, ¿no? Me repuso las alas y me hizo en un proceso aún de la mano de Dios bastante largo, bastante complejo, ¿no? No fácil tampoco, no es que, entonces todo, no, aún así ha sido grandemente complicado, ha sido sumamente duro, ¿no? Entonces yo digo, si yo que soy una persona con demasiadas cosas a mi favor, como una excelente familia, como unas herramientas personales muy importantes y encima de todo, de la mano de Dios, hoy con mi organización, con tanta gente verdaderamente apoyándome, y es un camino cuesta arriba siempre. Entonces yo digo, ¿qué vamos a hacer con las personas que no tienen? ¿Cómo van a salir adelante todas las personas que no tienen nada de lo que yo tengo, ¿no? Entonces, por eso nosotros en la fundación vemos a los chicos y a las niñas y a los niños como hijos propios, porque no es que, ya tienen 18, ya se van, pues qué gusto haberlos tenido con nosotros, háblame un día de estos. No, porque sabemos que ahí van a estar. A veces nos toca regañarlos y que se enojen con nosotros. A veces hay algunas adolescentes, algunas, sobrevivientes que ya siendo adultas
hay que regañarles un poco, hay que disciplinarles un poco, pues porque los amamos y las amamos como hijas, y el que ama a su hijo lo disciplina, ¿no? Y entonces nos aguantamos un poco a veces si les caemos mal de repente, porque de alguna manera queremos estar ahí presentes como están nuestros propios padres con nosotros, ¿no? Y es un camino largo, es un camino difícil, pero solo de la mano de Dios le podemos encontrar un propósito, ¿no? Realmente el proceso creo que es algo que no acaba, ¿no? Como tú lo mencionas, a través de la fundación, a través de la asociación, el poder experimentar esa parte tan bonita que es la restauración. Y muchas veces no entendemos que ya somos libres, pero tenemos que aprender a vivir en una libertad en Cristo también. Aquí en Gálatas 5:13 dice: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Ciertamente, la forma en cómo se lleva a cabo en Alas Abiertas, la forma de restaurar a las personas, de decirle, estás ya en un tiempo y en un lugar en el que ya estás seguro. Porque es cierto, han pasado por momentos difíciles, complicados, que yo en lo personal muchas veces no lo entiendo como tal. Sin embargo, desde tu punto de experiencia, Carla, creo que lo puedes como entender, ¿no? Y poder llevarlos en un camino en el que puedes decir, yo viví este proceso, pero quiero vivir en un proceso y que ustedes vivan en un proceso todavía mejor, ¿no? Entonces, a través de las asociaciones y de todas las fundaciones, creo que es algo de una manera excelente de poder llevar a las personas, a los chicos, a los niños que han sufrido este tipo de abusos, ¿no? Carlita, ¿tú cómo lo ves? La verdad es que es algo sorprendente cómo el Señor, aún de algo que puede ser desafortunado, pues saca las mejores cosas a la luz. Y creo que este es un ejemplo claro. El testimonio de vida de Carla es algo que supera a lo mejor nuestro entendimiento, pero así obra el Señor en nuestras vidas. Así que, amigos, de verdad los invito a que podamos orar por la vida de Carla, por la vida de todas estas personas que están siendo restauradas, y también por aquellas que todavía no han logrado salir de estos lugares, pues para que puedan llegar a hacerlo. Y también los invitamos pues a que puedan hacer acciones reales. Lo importante es prevenir, pero una vez que ha sucedido la situación, pues ¿qué queda? Restaurar. Y creo que como sociedad tenemos la obligación de hacer acciones reales para erradicar esta situación por la que la mayoría de estas personas que han estado, más bien todas las personas que están en estos refugios, pues han vivido, pero que se merecen una y mil oportunidades más como las que nos ha dado el Señor a través de su salvación. Y pues bueno, Javi, finalmente nos puedes platicar ¿cuál es tu opinión? Sí, Carlita, ¿sabes? Se me hace interesante todo este tema y sobre todo lo que desarrolla Carla con su asociación, pero yo tengo una duda, Carla, y es, en la iglesia, ¿qué podemos hacer? Porque ustedes en la asociación están preparados para atender a estas personas. Ustedes saben cómo llevarlas de la mano, pero si llega alguien a la iglesia, ¿cómo debe ser la atención? ¿Qué es lo que nosotros podemos ofrecerles? Como tú dijiste, la mayoría de las veces todos desconocemos de la trata de personas. Entonces, probablemente no estaremos preparados para dar un consejo, para dar una palabra. No sabremos qué tipo de contacto tener con una persona que haya tenido esta experiencia. Entonces, ¿tú qué nos recomendarías hacer? Bueno, definitivamente reitero que el estar haciendo estas pláticas creo que es lo más importante para poder tener la información. 2, por supuesto, yo creo que los que tienen de alguna manera la disciplina o la costumbre o el hábito de la oración, pues tener ahí en su lista, pues clamar a Dios por la libertad de cada persona que hoy está privada de esa oportunidad de hacer como mejor le plazca. Creo que
hay un dolor demasiado profundo en las víctimas, no van a poder salir de ahí solas. Entonces, si nosotros no clamamos a Dios de manera constante, nosotros también en Alas Abiertas estamos apoyando a una red llamada Red de Madres Buscando a sus Hijos, a través de las cuales apoyamos a 110 familias que están buscando en dónde están sus hijas y sus hijos desaparecidos, en su mayoría mujeres. La mayoría de estas chicas han sido víctimas cayeron en una trampa, porque nadie quiere ser explotado, es una trampa en la que caes. No son familias tan normales, tan comunes como la tuya y la mía. Clamarle a Dios de verdad, porque estas personas puedan volver a ver a sus hijos, porque el sufrimiento es enorme. Clamar a Dios por las autoridades que puedan ser sensibles y ponerlo no solo en nuestra lista de oración privada, sino de verdad hablarlo en la iglesia, recordarlo, que los hombres principalmente, quienes son los primeros clientes, comprendan, no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia, que quien toca o quien compra a un ser humano, incluyendo la pornografía, puedes estar seguro que estás comprando una historia de dolor, aunque parezca que la chica se está muriendo de la alegría. Eso es absoluta farsa y mentira. Hay un dolor profundo, y creo que también, aunque todos los ministerios tienen sus propias cargas económicas, creo que es importante también ser parte de alguna manera de estos refugios, para verdaderamente poder decir, pues esa semilla que sembré y este tema que tocó mi corazón, de verdad va a dar frutos al 100%. Y yo, aunque no voy a ver a quién, yo sé que lo que yo hice salvó vidas, ¿no? Y creo que eso no va a tener precio, ¿no? Así es, amigos, pues podemos encontrar en lo que nos comenta Carla, nuestra invitada de lujo, que pues podemos hacer acciones. Pero Carla, nos gustaría que nos platicaras, aparte de las acciones que ya nos profundizaste, de qué se trata Alas Abiertas, un poquito más, y también cómo podemos colaborar de manera activa, si existe alguna forma de poder hacer alguna donación en especie, de colaborar personalmente, si se pueden aceptar voluntarios o cómo funciona este tema de la asociación. Mira, nosotros, pues es literalmente un mundo de cosas las que hacemos, porque también trabajamos en la prevención, en la sensibilización, no solamente pues a través de conferencias y todo esto, sino también a instituciones, ¿no? Que al final es muy importante, pues porque de ellos se desprende que haya una debida persecución, también del delito, una debida pues ejecución de las leyes, ¿no? Entonces, trabajo mucho también en esa área. También, pues buscamos mucho promover, en este caso, la denuncia, ¿no? Dios hace varios años, que cuando inicié mi fundación, pues habló a través de una palabra que está en Hechos 18:9, que dice que Dios habló a Pablo en visión de noche y le dijo: habla y no calles. Nadie pondrá sobre ti una mano para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y esto en realidad fue algo de lo que marcó la decisión de haber hecho esta fundación, porque el 99% de las víctimas no va a denunciar jamás. No solo de las víctimas de trata, de las víctimas de abuso sexual, por ejemplo, ni se diga de abuso sexual infantil. No hay ninguna que denuncie. De hecho, todas, y te lo puedo asegurar, que si ahorita hablamos en la iglesia y pudiéramos sacar a la luz lo que vayan a decir todas las personas, el 90% sufrió un abuso, la mayoría fueron siendo niños, y la mayoría, y ninguno dijo nada. Y ninguno, aunque es adulto y ya lo puede exteriorizar, jamás nadie hizo una denuncia. Entonces ese delito se quedó en impunidad, y cuando hay un abusador, o cuando hay un delincuente, o puede ser algo tan grave como la trata de personas, cuando hay impunidad, ¿qué es lo que hace ese delincuente o esa persona, que también son mujeres, desde luego, aunque hay un mayor número de hombres? Pues lo sigue cometiendo con muchas más personas. Entonces Dios es un Dios justo,
Dios es un Dios de justicia. A veces creemos que por ser hijos de Dios debemos perdonar y olvidar, y sí, o perdona y olvida, pero a Dios, lo que es de Dios, y al César lo que es del César, y necesitamos traer justicia a esta tierra, y no solo por nosotros, sino por los que están todavía expuestos a este delito. Entonces, parte de nuestra labor es decir, entiendo perfectamente que te estás muriendo de miedo, que no quieres enfrentarte además a ver qué dicen los demás, cómo voy a llevar un proceso, si por ejemplo has sido abusado por alguien de tu familia, tu abuelo, tu padrastro, tu papá, tu tío, sientes la culpa de lo que va a venir. Cuando tú digas la verdad, no te van a creer, pero si te creen la familia se destruye, pero te van a... Todo ese mundo de cosas que existe, ¿no? Tienen que salir a la luz, y creo que el pueblo de Dios está clarísimo, como Dios está diciendo, el pueblo de Dios es el que va a estar de pie para respaldarles. Esta palabra la recibí hace alrededor de 8 o 9 años, cuando yo ya formaba parte del pueblo de Dios, pero no sabía hasta dónde me iba a llevar Dios, y entendí que cuando dijo, habla y no calles, nadie pondrá sobre ti una mano para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, entendí que realmente necesitamos levantarnos como iglesia para respaldarnos, para respaldar a las víctimas, porque es la única fuerza que puede sostener el gran temor que tiene una víctima para levantarse y romper el silencio, pero además de ser posible llegar al área jurídica, porque si no, no va a pasar absolutamente nada y ese delito se va a perpetuar. Y bueno, obviamente los refugios, obviamente tantas cosas que... Bueno, no me daría 2 días de entrevista para platicarles, ¿no? Y pues eso es gracias a Dios lo que hoy estamos trabajando, ¿no? Wow, la verdad es que es una gran labor, como dices bien, sería infinito la cantidad de cosas que pudieras platicarnos que se hacen a través de la fundación. De verdad que es una bendición poder contar con gente como tú, que se ha atrevido a romper el silencio primero, a no callar, a recibir la restauración del Señor, y no solo de recibirla, sino ahora compartirla y darla con los demás. Creo que es muy importante que como hijos de Dios, les reitero, familia y amigos que están viendo este live, que puedan hacer esas acciones reales en su vida. Y pues los invitamos a que puedan participar de manera activa a través de este tipo de fundaciones como lo es Alas Abiertas. Y pues Carla, ¿cómo podemos participar los que queremos hacer algo más? Aparte de nuestra oración y ruego por ustedes y por todas las víctimas, ¿cómo podemos hacerlo realmente? Mira, puede ser de muchas formas. Nosotros, por supuesto, recibimos donaciones en especie, económicas, que son importantes, que sé que a las personas nos cuesta trabajo, pero hay cosas que es padrísimo recibir donaciones en especie, pero a la hora de que hay que pagar el agua, hay que pagar el gas, hay que pagar la luz, hay que pagar la comida, hay que pagar los doctores, hay que pagar los sueldos, porque imagínate, son casas además de alta seguridad, son casas que tienen seguridad día y noche, porque además los abogados, porque quiero decirles que también se llevan los casos de todos los niños, porque todos los niños fueron rescatados, o sea, los niños nosotros no los podemos recibir sino a través, obviamente tienen que ser canalizados, y los niños tienen, y la mayoría, bueno, los que son niños, la mayoría fueron sus familias, pero hay adolescentes que sí son bandas específicamente organizadas para cometer el delito. Entonces, imagínense, son refugios de súper alta seguridad. Incluso no es como un albergue común, por ejemplo, donde puedes llegar. Estos refugios son de ubicación resguardada, ¿no? No se puede saber en dónde se encuentran, etcétera. Entonces, todo eso implica una serie de gastos tremendos. Entonces, ustedes pueden visitarnos en www.alasabiertas.org o en nuestras redes sociales. También en este momento, hasta final de año, estamos en nuestra recaudación anual, donde pueden escribirme a mí o en mis redes, y podemos invitarlos a las reuniones también virtuales que tenemos, muy privadas para gente pues, en las que confiamos, pero sé que si me escriben de parte de ustedes podemos confiar, donde pueden conocer el trabajo que también, porque nosotros, como les decía, también apoyamos a 110 familias que están buscando a sus hijos desaparecidos.
bueno, un sinfín de cosas, pero también recibimos cosas en especie. Por ejemplo, nos sirven mucho los electrodomésticos que estén en muy buen estado, porque pues imagínense, por ejemplo, ahorita estamos con el pendiente de la lavadora y la secadora porque tenemos unas, pero se usan tanto que se acaban rápido, ¿no? Entonces luego les digo, oye, no, pues es que me cobran 12,000 pesos en arreglármelas. No, mejor compra una. No, pues ya sé, ¿no? Si el punto no es ese, el punto es que es eso más 50 cosas que hay que hacer, ¿no? Pero claro que todas las cosas en especie, en buen estado, por supuesto, nos sirven. O sea, no necesariamente lo que ya no te sirve porque ya es una porquería, no. Además, quiero decirles algo muy importante. Nosotros trabajamos mucho por darles una vida en excelencia a los niños. O sea, no les damos ni la ropa vieja, en su cumpleaños les compramos lo que realmente quieren, como papás. O sea, no, traen un yate, pues no, pero como cuando eres papá, que lo que realmente puedes, eso que te costó un montón de trabajo, eso les damos. Porque ellos tienen que aprender a que son valiosos, a que hay alguien que considera, a que somos muchos los que consideramos y sabemos que valen demasiado y que no tienen que hacer nada a cambio para ser amados, y que ellos no merecen ni las obras, ni lo viejo, ni lo roto, ni lo usado, sino ellos merecen, así como tú, como yo, y que eso pueda cambiar su mentalidad, que ellos no se sientan bien nunca en un lugar en donde no son amados, porque así es como los enseñaron a vivir, sintiéndose no amados, y que tenían que hacer lo que les decían porque es la única forma de recibir amor y atención. Nosotros queremos que ellos sepan que nunca les vamos a pedir nada a cambio y que nunca vamos a darles lo que nos sobra, sino lo que más nos cuesta darles, ¿no? Wow. Creo que hacen una labor estupenda, increíble. Ahorita que decías de dar lo que es, pues lo mejor, me recordó Mateo 7:7, pedid y se os dará. Y creo que estás cumpliendo la labor que el Señor te mandó a hacer, ¿no? Dar lo mejor posible para cada niño, para cada persona que está ahí. Es impresionante, la verdad. Y bueno, sí me gustaría invitar a toda la gente que nos está viendo a que se contacten contigo para ver de qué manera pueden apoyar, ya sean cosas en especie, de forma económica. Aquí también vamos a estar dejando tus redes sociales, las redes sociales de Alas Abiertas, la página también para que puedan tener contacto contigo y tener mayor información, tal vez una tarjeta o algo así para hacerte algún tipo de depósito. Y la verdad es que estoy impresionado, Carla, estoy impresionado. Creo que en ti se cumplen ciertas promesas de Dios y una de ellas es ser la luz del mundo. Tú estás llamada a ser luz del mundo, creo que Dios te lo ha revelado así y se está cumpliendo, Carla. Entonces, la verdad eres una persona que inspira a intentar dar esa milla extra como Dios nos mandó a hacer, a ir más allá por el ministerio, a ir más allá por los jóvenes, a ir más allá por el abandonado, por así llamarlo, ¿no? Muchas gracias, Carla, por dedicarnos su tiempo, porque la verdad, para mí es enriquecedor esta palabra y sobre todo es muy motivacional. Me motivas bastante, Carla, muchas gracias. No, pues al contrario, muchas gracias a ustedes y bueno, pues que sigan siendo como esa generación escogida, sigan también llevando esa luz que de verdad yo creo que siempre se ha necesitado, pero pues hoy urge, ¿no? Urge, entonces gracias de verdad por lo que hacen y que bueno, crezcan de verdad de una manera impresionante para la gloria de Dios, ¿no? Muchas gracias. Así es, Carla, y pues a mí me gustaría compartir esta palabra. Isaías 52:7 dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y de salvación, las noticias que el Dios de Israel reina. Y sin duda, el Dios de Israel y el Dios de todos nosotros reina sobre tu vida. Y pues muchas gracias, de verdad, bendecimos enormemente esa labor tan grande que haces de parte de Dios y esa labor que te ha inspirado a seguir adelante y a dar esa luz a los necesitados. Y por qué no, nosotros también poder hacer réplica de esa luz a través de Generación Elegida 2020 y a través de todas estas personas que están viendo este live. De verdad los invitamos a que se inspiren, tanto como nosotros, a ser esas agentes de cambio, a ser esos reales personas que están haciendo algo diferente en su sociedad.
Y pues, sin más por el momento, creo que quieres agregar algo Rob, a Carla, algún comentario. Pues nada más que felicitarte por la labor que estás haciendo, continuar en ello. Y agradecemos tu tiempo, agradecemos que hayas estado aquí con nosotros en este momento. Hablar más del tema, realmente la trata de personas es un tema muy, muy extenso que tal vez en una hora o en el tiempo de un programa no podríamos cubrirlo. Sin embargo, es importante hablar de este tema tan importante y que muchas veces resulta ser algo que las personas no quieren escuchar, pero que es importante que escuchen y que realmente sepan la labor que incluso personas como tú están haciendo, que no es solamente de el problema existe y no se hace nada, sino que el problema existe y se está haciendo algo para que las víctimas que han sufrido este tipo de problemas puedan tener una restauración. Entonces, nada más quería felicitarte por esa parte, Carla. Muchas gracias. Gracias a ustedes. De verdad que Dios los bendiga y bueno, espero que sean muchas más las veces que nos veamos. Así será. Pues muchas gracias y terminamos esta sesión. Wow, amigos, la verdad es que este tema del que estamos tratando, dado este tema de trata de personas, pues creo que es algo muy importante en nuestra sociedad. Ya tuvimos a esta invitada tan importante, Carla de la Cuesta, que hace una labor impresionante, aplicando realmente lo que el Señor nos ha mandado a hacer, como bien lo decíamos previamente. Y pues creo que nosotros como hijos de Dios, y aunque no hayamos todavía recibido esa gracia de parte de Dios, cualquier miembro de una sociedad tiene que sensibilizarse de lo que estamos viviendo. Desafortunadamente la maldad se ha multiplicado tanto que ahora vemos cosas que, híjole, hace 10 años a lo mejor no imaginábamos o no visualizábamos que sucedían, pero realmente pasan. Y entonces, familia, este tipo de temas que hacemos en Generación Elegida, en específico estos que son tabú, considero que no son un tabú para nuestra sociedad y que no lo pueden ser tampoco en la vida de iglesia. El Señor nos llamó a ser libres, a tener esa libertad de toda cadena y nos dio esa promesa también de que el Señor nos haría libres. Y nosotros podemos contribuir a esa libertad para todas estas personas que están siendo víctimas de estas organizaciones delictivas que, híjole, están matando a nuestra sociedad poco a poco y que también pues todas nuestras generaciones peligran. Realmente cualquier persona de nuestra edad, más pequeña o mayor, corre peligro en este tipo de redes de tratantes. Y entonces, pues, familia, necesitamos ser sensibles, necesitamos ser cooperadores también de este tipo de organizaciones y cuanto más de una hija de Dios. Carla de la Cuesta realmente es una mujer que ha creído en las promesas de Dios y que las ha llevado a cabo y que también necesita de nuestro apoyo como hermandad, como cristianos, como en una sola fe, también poder actuar. ¿No es así, Robbie? ¿A ti qué te pareció este tema? ¿Cómo lo estás percibiendo? ¿Te sensibilizó? ¿Te hizo así como que hacer un cambio en tu vida y en tu forma de pensar? Pues es que es un tema que te pone a pensar en varias cosas. Realmente, como lo dijo Carla, la trata de personas es un, pues no sé cómo llamarlo, realmente es algo horrible. Es algo que no le deseas a ninguna persona. Sin embargo, al ser uno de los delitos más redituables, pues las personas buscan como sacar ese dinero fácil, ¿no? ¿Y a costa de qué? A costa de otras personas, ¿no? Entonces es un tema que muchas veces no podemos entender, no podemos comprender en nuestro raciocinio. Decimos, ¿cómo es que puede llegar a haber tanta maldad en el mundo que venden a otras personas, ¿no? Realmente todo lo que nos explicó Carla, todo lo que hacen en su asociación y demás, pues muchas veces decimos, no, pues qué padre que ayuden a las personas, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué estamos haciendo como cristianos? ¿Estamos realmente aportando algo o solamente estamos de oyentes? Yo invito a todas las personas que nos están viendo que realmente atendamos al llamado. Si alguien pide ayuda, si alguien te está diciendo, oye, me está pasando algo que con mi papá, con mi tío, etcétera, puede ser tu misma familia, ¿no?
atender a ese llamado, atender a las personas y tenderles la mano, a decirle, ok, yo te ayudo. Muchas veces no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, para esto está este tipo de asociaciones con las que nos podemos acercar y decirle, oye, ¿sabes qué? Puedo canalizarte a una persona que está sufriendo abuso en su casa, ¿no? O está teniendo un problema que realmente pues está viendo con este tipo de índole, ¿no? Entonces, la trata de personas no es un tema fácil, no es un tema sencillo de hablar, no es algo que se hable cotidianamente, es regularmente un tema que se evade, que se evita. Y muchos dicen, no, la trata de personas, pero no saben más al respecto. Para eso estamos tocando este tipo de temas, para que las personas sepan qué es la trata de personas, que realmente digan, ok, yo no sabía que el problema iba tan grande, que es un problema que no es solamente en México, es un problema internacional, que es un problema que podemos ver en todos los países, ¿no? Que México es de los países lamentablemente que exporta más personas en trata de personas. Estadísticamente hablando, México es un país que está muy muy mal en esa parte y que a veces no sabemos cómo actuar, cómo interactuar. Carla lo mencionaba, que decía que pues muchas veces no denuncian, o con tal de tal vez no romper la estructura familiar, tal vez con tal de no sentirse avergonzado ante la sociedad. Sin embargo, es importante hablar de ello, porque si nosotros hablamos y decimos y exponemos lo que pasa, entonces el problema puede ir bajando de intensidad. Tal vez en algún momento podemos llegar a erradicarlo. Sin embargo, es importante que las personas empiecen a hablar sobre qué es la trata de personas, de qué se trata esto. No solamente de, yo conozco un poco de la trata de personas, sino realmente empaparnos de esta parte y saber qué es lo que podemos hacer como sociedad, qué es lo que podemos hacer como cristianos, poder ayudar a las demás personas, ayudar a un prójimo, realmente esa parte, no solamente quedarnos con los brazos cruzados y no hacer nada, sino realmente extenderle los brazos a otra persona y decirle, ok, yo te echo la mano, yo te ayudo, no sé cómo hacerlo, pero hay asociaciones que sí saben cómo hacerlo. Entonces, la trata de personas puede ser un tema que no nos guste hablar, que tal vez evitamos en algún punto. Sin embargo, es importante de hablar, y lo más importante, que hagamos una conciencia, que todas las personas sepan qué es la trata de personas, y lo más importante, empezar a erradicarla, porque realmente es un problema que tiene que ser terminado. Así es, Rob. Y sabes que siento que a veces como cristianos y siendo parte de una iglesia, nos encerramos en una burbuja y decimos todo está bien, todo es normal, Dios me ama, Dios me guarda, Dios me protege. Y sí pasa, Dios nos guarda. Pero a esas personas que están en esa situación, ¿quién se preocupa por ellos? Algo que me gustó que dijo Carla y que tal vez no hemos tomado en cuenta como cristianos, al menos yo no lo he tomado en cuenta, es el orar. La palabra de Dios dice que la oración del justo lo puede todo, absolutamente todo. Entonces, si empezamos a interceder, una de las labores del intercesor, y la más bonita creo yo, es el pedir por alguien más y esperar que Dios cumpla esa promesa, que Dios cumpla esa obra, pero sobre todo, tú no vas a recibir esa bendición, sino la va a recibir alguien más. Y eso es lo que considero que debemos empezar a hacer también en esta situación de la trata, ya que muchas veces oramos por cosas muy banales y muy carnales, tal cual para nosotros. Señor, quiero un reloj nuevo. Señor, quiero una relación. Señor, prospérame. Ajá, sí, está bien que te enfoques en ti, pero ¿y cuándo vamos a voltear a ver a esta sección de la población que dices está muy necesitada? O sea, nuestros problemas son nada en comparación a lo que ellos están sufriendo, realmente. Entonces, yo sí considero que ahorita, al menos cuando Carla lo decía, sí me quedé pensando en eso y dije, tengo que empezar a tomarme un tiempo para orar por las personas que están en esta situación. Porque yo sé que Dios va a hacer una obra. ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Dónde? No lo sé. Pero sé que Dios va a moverse, sé que Dios va a orar, porque la oración es así. La oración, eso provoca que Dios se mueva, que Dios obre, que Dios empiece a realizar su trabajo. Entonces, sí, yo sí invito a toda la gente que nos está viendo a que nos tomemos el tiempo de poder orar por estas personas, de poder ayunar por estas personas, y si conoces a alguien, pues no te hagas el ciego. La palabra de Dios dice en Mateo 6:22 que la lámpara de nuestro cuerpo es el ojo, y que todo lo que el ojo ve, si es bueno, entonces tenemos un cuerpo bueno,
pero si son cosas malas o malignas, estamos en tinieblas. Entonces, si estamos viendo algo malo, no hacernos los ciegos, no voltearnos. Realmente lo que Dios nos manda a hacer es ser justos. Entonces, intentar ayudar, o si no, pedir apoyo a las autoridades competentes para que ellas ayuden. Pero yo creo, como dice Carla, a lo mejor hemos tenido contacto con alguna persona que ya sufrió de daño sexual y no sabemos, o nos hacemos los que no sabemos, nos volteamos hacia el otro lado, no queremos mirarlo, porque yo insisto, muchas veces como cristiano todo está bien, Dios me ama y vivo en una burbuja en la que probablemente te estás engañando y no estás queriendo ver el mal que hay afuera, sino en cambio el diablo aprovecha que somos ciegos nos hacemos los ciegos ante este mal, y es cuando más nos ataca. Y se ha visto con muchísimos jóvenes que han caído en muchos problemas, en muchas tentaciones, porque simplemente no queremos aceptar la realidad. Y la realidad en la que vivimos es en un mundo corrompido, en un mundo que todo lo ve al revés, pero podemos ser la sal de esta tierra, podemos ser la luz del mundo, podemos ser esas personas que marquen la diferencia. Entonces, sí, amigos, yo creo, les invito, si no conoces a nadie que haya sufrido de trata, si no puedes apoyar en especie, de forma económica, ponte a orar, ponte a ayunar. Eso es lo mejor que puedes hacer, y créeme, en el momento correcto vas a sentir la paz de que probablemente Dios ya cumplió esa oración. Tal vez pasen 2 años, tal vez pasen unos meses, pero Dios va a cumplir esa oración, porque así es nuestro Padre, porque Él está escuchando. Dice Mateo también que cuando nosotros oramos, Él nos escucha, pero cuando oramos en lo privado, nos acercamos a Dios, no cuando oramos pues de forma hipócrita prácticamente. Entonces, sí les recomiendo, pues, no sé, empezar a orar, a ayunar, empezar a interceder por estas personas. Hay que pelear de forma espiritual también. ¿Qué opinas de esto, Carlita? Wow, la verdad es que han acertado con sus comentarios y comparto completamente su visión. El poder ponernos las pilas como hijos de Dios y como sociedad. Si queremos una mejor sociedad y un mejor futuro para nuestros hijos, si es que los vamos a tener, o para cuando nosotros seamos mayores, qué mejor que estar en una sociedad que es sensible a los problemas del prójimo. Creo que a eso fuimos llamados como creyentes en Cristo, como fieles seguidores, y considero que la oración es importantísima, pero la acción también. Si tú oras y no actúas, compartiendo este video, por ejemplo, para gente que a lo mejor no sabe qué es la trata, o no sabe que está siendo víctima, o no sabe que su vecina es víctima de trata, si tú callas y no denuncias, si tú no haces ningún tipo de acción preventiva, como el informarte, el conocer, el saber que existen leyes que castigan completamente estos delitos, no va a ser útil. Lo útil es que podamos orar y actuar. Así que también, familia y amigos, los invito a que puedan compartir este live, que lo puedan compartir a todas las personas cercanas y no cercanas en sus redes sociales. También los invito a que puedan participar y colaborar, aparte de su oración, que es súper valiosa, de forma activa. Creo que a la mayoría nos puede hacer bien el poder darle a los pobres y a los necesitados, como dijo el Señor Jesús. Tenemos que hacerlo, tenemos que hacer el esfuerzo. A lo mejor si tú no puedes donar mucho, pero esa pequeña cantidad va a ser que sumada a muchas va a dar un buen fruto. Y créanme que esos frutos van a ser excelentes delante de Dios. Va a ser esa ofrenda agradable a nuestro Señor, porque estamos bendiciendo el reino también. Todos fuimos llamados a ser esa luz y esa sal de la tierra. Entonces, familia, los invito a que puedan replicar este video, a que puedan replicar estas acciones que ya platicamos, y si tienen necesidad de oración, si tienen necesidad de conocer más del tema, pues se pueden acercar a través de un inbox, a través de un mensaje en nuestras redes sociales, y nosotros vamos a poder conectarlos con las personas correctas para poder hacer estas acciones efectivas en nuestra vida. Y pues sin más por el momento y con muchas interrogantes todavía, nos despedimos de este video de Generación Elegida 2020, no sin antes invitarlos a ser esa generación elegida de parte de Dios que está haciendo cambios en sus vidas reales. Y realmente también recordando que el tema de trata de personas no es un tema tabú.
no es un tema prohibido socialmente, es un tema que tiene que salir a la luz y que tenemos que hablarlo como es. Así que los invito a que permanezcan en los siguientes programas, realmente van a ser de gran bendición para nuestras vidas, van a estar buenísimos, se van a enterar de muchísimo más cosas que podemos hacer como hijos de Dios y como sociedad, y creo que esto es realmente ser la sal de esta tierra. Y pues estamos despedidos, familia, gracias por conectarse, bendecimos enormemente sus vidas y nos vemos en la próxima.